Estimados participantes, buenas tardes. Continuando con nuestro programa de Superfoods, estaremos dando inicio a la ponencia titulada Actualización de normativa, límites máximo residual en la Unión Europea y China, enfocado a la producción de exportación peruana. La ponencia será a cargo de la ingeniera María Fernanda Quirola, gerente general de la empresa Brorú. Ella es ingeniera de alimentos, graduada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, auditora interna de calidad y de sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, con especialidad en procesos de producción de alimentos bajo las buenas prácticas de manufactura y los requisitos del análisis de peligros y puntos críticos de control. Actualmente es gerente general de la empresa Brorú, empresa enfocada en brindar soluciones eficaces para el sector agroproductivo, alimentario y ambiental de América Latina. También nos acompañará Xiomara López, asesora técnica de la empresa Brorú. Cuenta con experiencia de más de 5 años en análisis para alimentos y material de empaque, manejo e interpretación de normas nacionales y regulaciones internacionales. Actualmente se desempeña como asesora técnica de la empresa Brorú con entrenamiento en los laboratorios Eurofins en Alemania. A todos nuestros participantes les recordamos que en el caso que tengan consultas, no duden en escribirnos a través del chat y estas serán respondidas al finalizar la presentación. Estimada María Fernanda, Xiomara, le damos la bienvenida y podemos dar inicio con la ponencia. Muchas gracias, es un gusto estar esta tarde en la sesión de conferencias de la Expo Alimentaria. El tema que vamos a tocar hoy día es actualización de normativas LMR en Unión Europea y China. Y vamos a tocar unos casos prácticos de los cultivos de exportación de importancia en Perú. Empezando por la definición de qué es un LMR. Cuando nos referimos a un LMR estamos hablando del nivel máximo de residuos de un plaguicida que se permite legalmente en diferentes legislaciones, tanto en alimentos como en piensos animales. Y estos son basados en las buenas prácticas agrícolas. Y las buenas prácticas agrícolas, a su vez, son el conjunto de aplicaciones existentes realizadas a nivel de ensayos de campo. Estos LMR son exclusivos para cada tipo de alimento o cada tipo de cultivo. Es decir, vamos a tener, como lo vemos en el ejemplo, para ciertas moléculas o ingredientes activos, un límite máximo específico para cada tipo de alimento. Aquí vemos abamectina en papas, tiene un nivel máximo permitido diferente al nivel de abamectina en tomates. Lo mismo para la molécula clorantraniprol en maíz como en soya. Estos límites máximos de residuos son aplicados a nivel de plaguicidas y de drogas veterinarias. Enfocándonos específicamente en plaguicidas, es importante recordar que estos son compuestos químicos usados en la agricultura para la protección de los cultivos. Y cuando hablamos de residuos, estamos hablando de las cantidades extremadamente pequeñitas de estos compuestos o de sus metabolitos que son encontradas en los alimentos una vez que éstas se han degradado o se han descompuesto, ya sea en el suelo, a nivel del agua, de las plantas, del aire o del mismo alimento. Y esto, por supuesto, es en cierto tiempo luego de la aplicación de estos compuestos. ¿Cuáles son los requisitos o cuál es la importancia de cumplir con estos LMR? Porque primero que me indica que los compuestos químicos fueron utilizados según las recomendaciones de etiquetas aprobadas previamente. Estoy garantizando una comercialización de mis productos, a su vez estoy garantizando la exportación, que yo no tenga un rechazo de productos por no cumplir con los límites permitidos, y se garantiza el consumo alimentario seguro. ¿Cómo son determinados estos LMR? Pues se hacen a nivel de ensayos de campo.
Cada compuesto químico tiene una recomendación en su etiqueta. Entonces, siempre para establecer un LMR, estos ensayos son basados en las condiciones más extremas. Es decir, la dosis más alta recomendada, el número máximo de aplicaciones recomendado, también el menor intervalo entre aplicaciones. Con esto yo garantizo que los compuestos químicos de las moléculas tengan una mayor concentración. Y el menor intervalo de seguridad, que esto es el intervalo entre la última aplicación y la cosecha. Todos estos ensayos nos deben dar como conclusión los LMR recomendados en su etiquetado. Y bueno, estos estudios son realizados a nivel de campo, pero con varias repeticiones. Entonces, para darles un ejemplo práctico de cómo son establecidos, imaginemos que esta gráfica que tenemos son varias repeticiones de estos ensayos para una molécula X de pesticida. Cada uno de esos puntitos X que tenemos es un resultado o una conclusión final del ensayo. Tenemos dos caminos de acuerdo a cada una de las legislaciones donde nos encontremos. La más común, la práctica más común para establecer un LMR es que de estas repeticiones yo establezco fórmulas estadísticas y herramientas estadísticas para establecer un LMR. Entonces, en el caso hipotético de este pesticida X, se establece un LMR de 2 miligramos sobre kilogramos. Otra de las maneras, o otro camino para establecer un LMR, de acuerdo a legislaciones de países como Brasil, es tomar el nivel más alto que yo obtuve en estos ensayos. En este caso, el nivel más alto es 1.5. Es decir, yo tomaría como referencia el nivel 1.5 para establecer mi LMR. Y significa el LMR que es el nivel toxicológicamente más seguro para el consumo humano, pues sí, pero no es un límite de seguridad para el consumo de alimentos. Los límites de seguridad son los niveles que se establecen a nivel de ensayos toxicológicos en laboratorio. El LMR, como lo explicaba anteriormente, se hace a nivel de campo y de buenas prácticas agrícolas. Y está muy por debajo de lo que es el nivel de seguridad para el consumo humano. Los niveles de seguridad se establecen con animales de laboratorio, por ejemplo, ratones. De estos ensayos yo obtengo dos valores. El uno es el NOAEL, que es el valor que todavía a mí no me da una afectación o no me dice que existe un problema. Y el NOAEL es cuando ya empiezo a ver reacciones adversas en la aplicación de o en el consumo, en la ingesta de este compuesto químico. Como estos ensayos son realizados a nivel de animales, pues tenemos que hacer un factor interespecie para traspolarlo a los humanos, y yo una división de este valor para 10. Pero como también existe la población vulnerable, yo establezco una nueva división que es 10 mismo para obtener mi límite máximo. Es decir, estos valores yo los divido para 100. Y obtengo mi dosis de referencia aguda y mi ingesta diaria aceptable. Y estos dos valores están muy por encima del LMR establecido por las diferentes legislaciones. Lo podemos ver en esta pirámide, donde acá en la parte más bajo, o en la punta de la pirámide invertida, tenemos los límites máximos de residuos establecidos por las diferentes legislaciones. Como pueden observar, la dosis de referencia aguda y la ingesta máxima admisible diaria están bastante por encima del LMR, y a su vez los valores donde yo ya tengo una afectación toxicológica
en los ratones de laboratorio están mucho más encima de esta. O sea, los LMR son valores totalmente seguros para el consumo humano. Acotamos nuevamente que el LMR es límites establecidos para las legislaciones. Es importante acotar, por lo tanto, que cuando nosotros observamos valores de LMR de 0.1 y para una molécula, y la misma molécula en otro país vemos un valor de 1 miligramo sobre kilogramo, por supuesto, no significa que un valor sea más seguro que otro, sino más bien que estos dos han sido establecidos en diferentes prácticas agrícolas y diferentes condiciones. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo son establecidas o por qué existe esta diferencia. En principio, porque estamos hablando de distintos cultivos en la mayoría de los casos. Cada país o cada sector tiene diferentes prácticas agrícolas. También es importante mencionar que las distintas condiciones climáticas de cada país, estamos hablando también de un campo abierto o de siembras o cultivos en invernaderos. Recordemos que hay países que tienen diferentes estaciones del año, diferentes zonas climáticas, épocas del año no tienen presencia de plagas, pero en los momentos que hay más calor tal vez tienen mayor presencia de plagas. Nuestros países a niveles sudamericano generalmente tienen las zonas de cultivo, como en el norte del Perú, siempre hace calor y siempre tenemos presencia de plagas. No es lo mismo que un país europeo, que tiene meses donde hace un frío extremo y otros meses donde las temperaturas son bastante altas. Existe distinto manejo de plagas por cultivos y las moléculas de pesticidas o los insumos no son registrados en los diferentes países. Entonces, si no existe un registro, no va a haber, por ende, un límite establecido. Y también existe la definición diversa de lo que es un residuo entre país y país, porque existen países o legislaciones que establecen como residuo únicamente el total de una molécula. Me invento clorpirifos total, pero hay otras que establecen la definición de residuo, la molécula como el metabolito. Entonces, por estas razones es que observamos distintos límites permitidos para el mismo producto o para el mismo cultivo, la misma molécula, pero en diferentes legislaciones. Ahora, ¿cómo podemos nosotros garantizar o qué precauciones podemos nosotros aplicar para asegurar un cultivo o una producción o una comercialización de cultivos para consumo interno? Pues lo primero es utilizar productos registrados para este cultivo. Eso lo podemos ver nosotros en la información web de SENASA, donde también se establecen los límites permitidos para ciertos cultivos. Perú sí cuenta con un listado, con un registro de moléculas de pesticidas permitidas. Seguir las buenas prácticas agrícolas aplicadas en la etiqueta de cada uno de estos insumos, pues estas son las dosis de aplicación, el número máximo de aplicaciones, los intervalos entre las diferentes aplicaciones y el intervalo de seguridad. En el caso de que nosotros tenemos un producto para la exportación, pues tenemos que aplicar los mismos pasos iniciales, pero adicional necesitamos conocer los diferentes límites residuales permitidos en los países a los cuales vamos a exportar. Y aquí es cuando empieza el desafío. Para esto tenemos una herramienta o una normativa que nos respalda bastante, que es el Códex Alimentario. El Códex es un organismo creado por una colaboración entre la FAO y la OMS en 1960 para elaborar lo que son normas, directrices, códigos de prácticas
y con el objetivo de proteger o asegurar el consumo, la seguridad alimentaria y también las prácticas leales de comercio. Establece el EMR en base a condiciones más críticas o más adversas para cada uno de sus productos. Y hace lo que es cooperaciones globales o aplicaciones globales de los estándares entre estos LMR para lo que es el comercio global. Se usa los LMR del Códex en ausencia de normativa local o regulación local y también en diferencias entre LMR de países tanto de origen como de exportación. Son una referencia a nivel internacional, es reconocido y adoptado por varios países. Cuando estos países no cuentan con información propia para diferentes cultivos o diferentes moléculas, pues nosotros aplicamos lo que es la consulta o nos basamos en la información del LMR obtenida del Códex Alimentario. Bien, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Quirola. Voy a proseguir con la siguiente parte de esta presentación. Ese tema como tal, límites máximos residuales, es bastante interesante. Puede ser bastante extenso y un poco confuso, pero es muy importante determinar estos conceptos claros, como los hemos venido aclarando con mi colega Xiomara, porque definitivamente en esto se basa muchos de los desafíos y los retos a la hora de la exportación, ¿no? Entonces vamos a continuar en este hilo de información con un término muy importante de considerar que se llama tolerancia de importación. Vamos a comenzar con el concepto de qué es la tolerancia de importación. Este es un término que no todos los países lo manejan, es un proceso aproximadamente de 2 a 4 años en el que se establecen límites máximos residuales en un país en donde no existe un límite máximo y este país decide como importador interesarse en establecerlo, pero con datos de residuos del país exportador, o mejor dicho, de donde él está comprando su fruta. Obviamente, estos datos de residuos, estos ensayos de campo, se agrega la información de la etiqueta aprobada en donde fue aprobada, en este caso en el país de origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Perú, digamos que empleamos una molécula X para el cultivo de espárrago. Este producto lo comercializamos en Japón y digamos que existe una presencia cada vez más fuerte de esta molécula de pesticida que Japón no la tiene con su límite máximo residual. Entonces, al no tener establecido un límite máximo en Japón, lo que se puede tramitar como organización, como gremio, como país, como empresa, es un proceso para establecer una tolerancia de importación, en donde se envía al mercado de destino toda la información de los ensayos de campo que se han establecido de esta molécula en Perú. Y estos ensayos han demostrado un límite máximo residual aprobado en Perú de, por ejemplo, digamos 0.01 miligramos por kilogramo. Normalmente la tolerancia de importación obliga a aceptar o acepta el mismo límite del valor del LMR. Quiere decir que en este caso la tolerancia podría ser 0.01 miligramos sobre kilogramo. Y obviamente todos estos datos de ensayos de campo en Perú, con la aprobación del registro aprobado de la molécula en Perú, son la suficiente prueba o demostración para que se homologue ese límite máximo residual en el país de destino. ¿Quiénes aceptan esto? Pues algunos países interesantes para la exportación, como por ejemplo Europa, Estados Unidos, Canadá, Sur Corea, Japón, Taiwán y Hong Kong, entre otros, ¿no?
¿Qué evita esta tolerancia de importación? Pues estas posibles barreras comerciales, en los que muchos países importadores no tienen planes para registrar un producto en específico de un cultivo de interés. Como no tienen los planes, no están en su presupuesto invertir investigación en esa molécula, o donde también el límite máximo residual de este país de importación es mucho menor al límite máximo residual en origen, o sea, de donde lo cultivamos, el producto, de donde sale la exportación. ¿Okay? Pues bien, una vez que tenemos claro todos estos conceptos de límites máximos residuales y la tolerancia de importación, pretendemos mostrar como una comparación entre los países más importantes que van nuestros mercados de destino, en donde, por ejemplo, Estados Unidos cuenta con sus propios límites máximos residuales nacionales, es una lista bastante amplia, muy robusta en ensayos de campo, aceptan el proceso de tolerancia de importación, no tienen límites máximos residuales por default. ¿Qué quiere decir este término, límites máximos residuales por default? Son aquellos valores establecidos estándar para aquellas moléculas que no existe información de ensayos de campo. Entonces, por ejemplo, si en banano no está aceptado el fipronil, Estados Unidos no tiene un valor por default. En teoría, fipronil tiene que tener 0 tolerancia, o sea, libre de presencia. Solamente aceptan los límites máximos residuales de su país, o sea, los que están enlistados en el LMR nacional. Tienen un plan de monitoreo anual de los productos de importación bastante robustos, y asimismo cuentan con una plataforma en donde uno puede acceder a encontrar los resultados de las detecciones en caso de tener presencia dentro o fuera de los rangos establecidos. Canadá establece límites máximos residuos, también tienen propios límites máximos residuales, cuentan con tolerancia de importación. A diferencia de Estados Unidos, tienen un límite máximo residual por default de 0.1 miligramos por kilogramo y también tienen un plan de monitoreo anual para sus productos de importación. China, en cambio, cuenta con un listado nacional de los LMR para sus alimentos, que es un listado bastante corto, no es muy amplio, no podemos encontrar de todos los productos de interés, y eso es lo que hace un poco complicada. No tienen aceptación de la tolerancia de importación, es un mercado mucho más cerrado en su legislación, los límites máximos residuales por default tampoco no está permitido, no existen límites máximos residuales por default, y por lo tanto esto hace que se vuelva más exigente este mercado para exportar. Cuentan con el cumplimiento de un plan de monitoreo a nivel país. Hong Kong, muy similar a China, tiene un listado de LMR nacionales bastante pequeño, limitado, pero a diferencia de China, cuenta y acepta la tolerancia de importación. Con ello se puede generar un proceso de solicitud de un límite de tolerancia de importación. Obviamente existen países que aceptan tolerancia de importación, pero obviamente tienen un costo. Esto ocasiona pues que el registro, el pago de la tasa del registro en el país en donde vayamos a solicitar, muchas veces es bastante costoso, ¿no? Y eso hay que tomarlo en consideración. No tienen un límite máximo residual por default, y Hong Kong también tiene un plan de monitoreo nacional. Japón, en cambio, es muy similar a Canadá, a diferencia de que su límite máximo de residuos por default es 10 veces menos, de 0.01 miligramos por kilogramo. Tiene su tolerancia de importación para aceptación de procesos si es que se lo desea, tiene un plan de monitoreo y tiene sus propios límites máximos residuales, una lista bastante amplia,
y muy fácil de la búsqueda y de la aceptación con los productos de Latinoamérica. Sur Corea, en cambio, cuenta con un listado variable de estos límites máximos residuales y justamente ahora tiene uno que entra va a salir va a caducar en el año 2021 y todas las industrias están siempre a la expectativa de estos cambios porque constantemente emiten límites máximos residuales que van moviéndose año a año. Aceptan tolerancia a importación, tienen un límite máximo residual por default también, como Japón, de 0.01 miligramos por kilogramo, y tienen un plan de monitoreo también. Europa lo quise dejar al final porque efectivamente este es el sector donde más apuntan nuestras exportaciones. La gran mayoría de Latinoamérica exporta a Europa. Y últimamente, a partir de finales de 2019, se hicieron cambios en los límites máximos residuales de algunas moléculas, en donde en algunos casos no fueron renovados su registro, en otros se basaron en ensayos actualizados de campo, los cuales se hicieron más restrictivos, otros más permisivos. Y es importante considerar que Europa invierte mucho presupuesto, mucho dinero en ensayos y en estudios toxicológicos y ecotoxicológicos con respecto al impacto ambiente también de estas moléculas de pesticidas para poder garantizar la seguridad de sus consumidores. Asimismo, ellos involucran para lograr estos estudios, ellos hacen una investigación cuestionándose cuáles son los alimentos de mayor consumo de los países miembros de la Unión Europea, cuáles son las moléculas que más usamos en los países miembros de la Unión Europea, porque de acuerdo a esas contestaciones es donde se arrojan el ojo de investigación para lograr enfocar los ensayos en campo, ¿no? Tienen tolerancia de importación también, cuentan con un límite máximo de residuos por default de 0.01 miligramos por kilogramo y tienen un plan de monitoreo anual bastante fuerte y robusto de todos sus productos de importación. Y justamente, hablando del tema de los cambios que han habido en estas legislaciones europeas, quise traer a colación ciertos casos en donde ustedes pueden encontrarlo, los cambios que se han venido haciendo. Por ejemplo, Procloraz, durante muchos años, hasta el año pasado, tuvo una aceptación de un límite máximo residual en mango, en piña de 5 miligramos por kilogramo, y en la última legislación arrojada en 2020, se hicieron unas modificaciones, se actualizó su límite máximo residual quedando en 0.03 miligramos por kilogramo. ¿Esto qué ocasiona? Pues que nosotros como productores en origen tomemos en consideración cambios importantes a considerar en las prácticas agrícolas que se desarrollan en campo para poder lograr cumplir con estos nuevos desafíos. Por ejemplo, unos resultados encontrados en las detecciones de cromatografía gaseosa o líquida de todas estas muestras, ejemplo, encontramos, por ejemplo, bastante presencia de esta molécula fuera de rango en cultivos como el la piña, el mango, la mora. Es importante considerar que si aplicásemos este límite, pues todos estos productos no pudieran entrar en el mercado europeo, ¿no? Pero esto es una estadística del último año, 2019, y que pues efectivamente todavía estaba en rigor el límite anterior de 5 miligramos por kilogramo. Tenemos el siguiente caso, que es Imasalil. Imasalil en algunos casos han habido ya una evolución desde el año 2010 con un cambio importante en algunas moléculas, en algunos alimentos, y en otros se ha quedado establecido con 5 miligramos por kilogramo, o todavía está en revisiones y faltan hacer unas últimas evaluaciones de su
investigación científica para poder mejorar ese límite máximo residual. Sin embargo, la presencia de imasalín en algunos cultivos es bastante importante, es un producto que se usa en manejo post cosecha, bastante en banano, en frutas como mandarina, como maracuyá, que estarían incumpliendo con los nuevos límites permitidos, ¿no? Tenemos cloratos. Este es una molécula de interés desde hace muchos años, en donde tanto cloratos como percloratos venían siendo un dolor de cabeza para la industria agrícola, puesto que no se lograba tener una aceptación de ningún límite porque se eran considerados como productos fitosanitarios para el sector industrial y no agrícola. Sin embargo, a partir de este año 2020, el clorato fue establecido como un pesticida con un límite máximo residual nuevo, lo cual ahora permite poder tener clara la información de todos los productos que han tenido estos positivos y que han sido durante todo el tiempo pasado rechazados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí muestras de ajo, de alcachofa, de banana flakes, banana puré, banano, brócoli, col kale, durazno, espárragos, espinaca, maracuyá, pimiento y quinoa, en donde ya los cloratos venían teniendo esta presencia y que en su momento no estaba permitido, hoy en día ya cuentan con un límite máximo de residuos. Sin embargo, en algunos casos estaría superando, ¿no? Por ejemplo, en banano tenemos 0.3 su límite máximo de residuos, y aquí tenemos casos en donde se supera llegando a 0.54 o hasta 1.30 miligramos sobre kilogramos. En estos casos, evidentemente, hay que entender qué prácticas estamos aplicando en campo, qué consideraciones establece la etiqueta del producto, si estamos empleando productos registrados a nivel local, a nivel país, y respetar los días de carencia del intervalo de seguridad. Quiere decir que la última aplicación hasta el día de la cosecha debemos tomar en consideración como un intervalo de seguridad para garantizar que el producto en destino cumpla con los límites establecidos. El glifosato, si bien es uno de las moléculas bastante polémicas, no ha sufrido un fuerte cambio en sus límites, está en la mira todavía mucha investigación de sus últimos ensayos. Sin embargo, esta molécula es bastante universal en muchos cultivos, en muchos países, y posiblemente es el herbicida que hoy en día cuenta con una fuerte residualidad a pesar del tiempo que atraviesa de dejar de usar. Se evidencia que todavía permanece residualidad en el suelo. Han habido detecciones que a pesar de que pasan años después de no haber aplicado glifosato, seguimos teniendo residualidad de esta molécula. Entonces, quise traer también este ejemplo de algunos productos como por ejemplo cacao orgánico, aceite de palma, en chía, en concentrados o preparados de maracuyá, polvo de maca, té negro y trigo, en donde el glifosato tiene fuertes concentraciones, como por ejemplo tenemos niveles de 4.1 miligramos por kilogramo, de 1.1 miligramos por kilogramo, concentraciones de 0.86, etcétera, que también estarían superando el límite permitido por la Unión Europea. Siempre es importante entender a qué mercado de destinos estamos apuntando para poder cumplir con estos límites de residuos. Bueno, dentro de nuestro trabajo como empresa vinculada al sector agroalimentario,
hicimos un ensayo en campo de 1.800 muestras, en donde se trabajó ensayos para determinar durante los últimos años, desde el año 2013 al año 2019, la detección de moléculas, cómo ha venido evolucionando con respecto al uso de las moléculas de clorpirifos, imasalil y tiabendazol, sobre todo en cultivos de banano, ¿no? Este estudio fue realizado sobre todo en Ecuador, en el sector bananero, tanto en la zona de la costa ecuatoriana, que permitió comprender que en los últimos años esta molécula se ha disparado fuertemente en las últimas detecciones, que durante el año 2018 se detectaron la mayor cantidad de concentraciones de clorpirifos, teniendo 538 muestras, en donde 36 fueron positivos, 494 no detectados, y 8 muestras fueron detección de trazas, ¿no? El imasalil también cuenta con también fuertes, el imasalil también cuenta con su presencia de las muestras consideradas, y este último año presentó 46 positivos de tiabendazol, como también un producto de manejo post cosecha, ¿no? ¿Qué retos enfrenta el sector agroproductivo? Pues este tema del COVID no solamente un tema de bioseguridad, creo yo que la parte más difícil es la que acá nuestro sector agrícola desarrolla, ¿no? La parte de controlar las plagas, cultivar, cosechar, tener ese manejo y ese control de las buenas prácticas agrícolas, desarrollar estándares que permitan la producción amigable con el ambiente, ahora también con estándares de responsabilidad social. Sin embargo, siempre se nos vienen nuevos retos, y entre esos tenemos, por ejemplo, una mayor competencia, ¿no? Hay mayor competitividad en la región, ofreciendo productos con un valor agregado. Es una de las herramientas claves que como países buscamos obtener esa diferenciación. Existen pues cada vez diferentes preferencias de los consumidores, ¿no? Nuevos mercados. Ahora detectamos nuevas enfermedades, nuevas plagas, nuevos patógenos. Estas nuevas regulaciones para ingresar a mercados exigentes, como por ejemplo los cambios de estas legislaciones europeas, que hay que estar siempre pendientes, hay que estar a la vanguardia de la información para poder cumplir a cabalidad con estos límites de residuos. Y evidentemente los requisitos de calidad comercial exigentes, como les decía, estos estándares que producen ese plus en el producto y que definitivamente también logran prestar esas garantías que el consumidor necesita. Eso básicamente queremos ofrecer como información. Les agradecemos mucho y pues estamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Tenemos una pregunta, vamos a empezar con Luis Loaiza. Él nos consulta cuáles son los límites máximos residuales para productos como los tomates, ajos y cebollas, tanto frescos como procesados diversos. Bueno, depende de qué mercado quieras hacer la consulta. De todas maneras, nosotros podemos hacerles llegar, si nos dejan su correo electrónico, las diferentes links para que puedan acceder a la información, o les podemos hacer llegar de manera específica para este cultivo la información de las diferentes legislaciones, tanto locales como internacionales.
Gracias. Tenemos otra consulta de Rocío Ángeles Boza. Ella nos consulta por qué a veces salen negativos y luego positivos en los resultados de un mismo lote, por ejemplo, en el caso de la quinoa. Bien, siempre es importante considerar que una muestra debe ser tomada bajo un criterio específico. El muestreo es la parte más importante del análisis. Realizar el análisis es solamente arrojar lo que tiene la muestra, pero realizar el muestreo es verdaderamente la parte más complicada y la parte más importante en donde muy pocos productores enfocan su interés, porque esta muestra tiene que ser representativa al lote para lograr que los resultados sean verdaderamente fidedignos. Partiendo de este hecho y considerando que el muestreo, si lo hizo bien, representativo al lote, se determinan variables a considerar que es importante que los productores lo tengan en consideración. Primero, enviar la muestra a un laboratorio acreditado para la matriz. No es lo mismo ser un laboratorio acreditado para análisis de pesticidas en agua, en aceites, en cítricos, que en la matriz propiamente como quinoa. Esto permite que las validaciones que desarrollan los laboratorios para acreditarse garanticen que estén en la capacidad y la competencia técnica de poder hacer cientos de extracciones a una misma muestra y el resultado sea cumpliendo los estándares de calidad y cubriendo determinado rango establecido. Recordemos que un resultado no es un valor absoluto. El resultado de una muestra cae sobre un rango. ¿Por qué? Porque el valor de una medida establecida no es el valor como tal, sino que se debe de agregar todas aquellas incertidumbres que se suman y quedan en un valor llamado incertidumbre analítica, en donde se agrega la variabilidad de la persona humana, del analista que haya manipulado la muestra, la incertidumbre del equipo, la incertidumbre del estándar o del reactivo que estemos usando, de acuerdo a la pureza del reactivo, y una serie de consideraciones a tomar para que el análisis tenga un dato certero. Entonces, como mencionaba, era importante considerar un laboratorio acreditado para la matriz y que también esté acreditado en la molécula en cuestión. Porque yo puedo estar acreditado, por ejemplo, en quinoa para 10 moléculas, pero no necesariamente para la que estoy detectando. Dentro de mi screening, si tengo la capacidad técnica para detectar todas las moléculas de mi screening con garantía, certificada, acreditada por la ISO 17025, me va a permitir arrojar datos confiables. Ahora bien, ¿por qué hay veces mando una muestra, me sale un positivo, mando otra y me sale un negativo? Hay veces creemos que porque tomé la muestra en el mismo lote y mandé al mismo laboratorio, me sale diferente, el laboratorio está mal. Y no es así. La muestra, la única contramuestra o la única forma de probar que una muestra es para comparar con otra, es solamente la extracción, es posterior a la extracción, en donde yo solamente al momento de meterlo en el cromatógrafo voy a leer los metabolitos. Esa es la verdadera contramuestra de la muestra. ¿Por qué? Porque solo así yo puedo leer 1000 veces y 1000 veces leeré siempre lo mismo. Pero si yo mando otra muestra, aunque sea del mismo lote, pero la mando en otro momento, se agregan estas incertidumbres, como les mencionaba anteriormente, del analista, incertidumbres del equipo, incertidumbres de los insumos, de los reactivos, de las micropipetas, del material volumétrico, etcétera, que ocasiona que este valor cambie. Asimismo, existen moléculas que son de superficies de contacto y hay moléculas que son sistémicas. Quiere decir que las moléculas que son de superficies de contacto, si yo el muestreo no lo hice cumpliendo con buenas prácticas de muestreo, buenas prácticas de manufactura, normalmente
puede haber una contaminación cruzada provocada por el muestreador, por la superficie de contacto, por los insumos empleados que no fueron estériles, etc. Al momento de mandar la muestra decimos, wow, esa molécula no la tenía la muestra de mi cliente salió limpio y aquí me salió, o al revés, mi cliente le salió positivo y aquí nacionalmente me sale limpio. ¿Por qué? Y justamente existen puntos a considerar con respecto a la contaminación cruzada que puede ocasionar este tipo de cosas. Y existen otras moléculas que son sistémicas, que son ya propias de la planta, están en la saga de la planta, en donde definitivamente si se agregó esto desde la siembra, desde la semilla o desde los primeros ciclos, estadios fenológicos del cultivo, van a ser persistentes durante todo el tiempo porque muchos no son de fácil degradación. Entonces, todas estas variables suman a este concepto de que muchos clientes mencionan, ¿por qué esta variabilidad? Entonces, parte de nuestro trabajo es justamente orientar que ese gasto en laboratorio esté bien dirigido para poder hacer correctas comparaciones y poder defender con sus clientes, con su importador, con su comprador, de manera correcta y técnica y robusta cada uno de los puntos que se tomen en consideración, ¿no? Para hacer una acotación a lo que menciona Fernanda, a veces también tenemos un resultado negativo y posteriormente tenemos un positivo, pero tal vez es muy cercano al límite de cuantificación. Existen laboratorios que no reportan la presencia de trazas. Entonces, es importante verificar si el negativo que tenemos no es una presencia de una traza o un valor que no ha sido reportado. ¿Ya? Nosotros trabajamos con diversos laboratorios del mismo grupo y muchos de estos no reportan trazas a menos que se lo solicite y otros la reportan por default. Entonces, cuando no tenemos, tenemos un problema de estos casos, un negativo y posteriormente un positivo, se verifica la presencia o no de una traza. Entonces, a veces no es que tenga una ausencia, sino una traza no reportada. Entonces, para acotar un poco a lo que menciona Fernando. Gracias. Tenemos otra consulta de Olga Torres. ¿Cuáles son los límites máximos para el camu camu en Estados Unidos, Canadá y Japón? Bueno, me parece que camu camu no está registrado como tal porque es un novel food, pero se trabaja con, me parece, límites de default, había una legislación, no recuerdo muy bien, pero esta información de la misma manera la podemos hacer llegar posteriormente, porque hay una legislación específica para estos novel foods. Gracias. René Taboada nos consulta si es que nos pueden mostrar o brindar la información de los límites máximos residuales para granos andinos y maíces para Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa, China. Sí, estos links de interés que veo que son bastante comunes, los voy a agregar en esta presentación en la última página para que puedan tener estos destinos, todos los que me mencionan y los que hemos conversado en resumen acá, para que tengan las páginas oficiales y puedan hacer las consultas de todos los alimentos que deseen los clientes, ¿no? Perdón, los participantes. Cuando ustedes difundan esta presentación hacia los ponentes, puedan en la última claqueta, en la última diapositiva, tener estos accesos a estas páginas de interés. Espero, bueno, granos andinos sí, pero camu camu, como dijo, en este caso ya son alimentos que se rigen bajo otras normativas, no como un alimento en general, y bueno, estas sí serán contestadas de manera particular. Muchas gracias. Les comento a nuestros participantes de que el link también vamos a estar agregando en esta presentación, en la descripción. Vamos a ir con otra consulta de María Luisa Gutiérrez. Para la exportación de ajo a Estados Unidos, ¿se solicita un análisis?
de límites máximos residuales? Sí, sí, claro, sí se solicita. Está incluido dentro de el listado de productos para este país, tanto en lo que es FDA como Codex. Perfecto, gracias. Julio Adrián Gonzabay nos consulta por qué la Unión Europea prohíbe el clorpirifos, creo que lo estoy pronunciando mal, en frutas de importación. Bien, Clorpirifos. sí, clorpirifos. Sí, el clorpirifos este último año tuvo una regulación modificatoria a sus límites de residuos. Normalmente cuando no hay ensayos de campo o no hay inversión en estos estudios de campo, Europa decide establecer estos controles por disminución del uso. Por eso es que es importante estas apelaciones, las reuniones comerciales entre las asociaciones de exportadores en conjunto con las embajadas, para poder poner en contexto las prácticas agrícolas que se someten nuestros productos en origen y que pueda Europa flexibilizar un poco estos límites. Sin embargo, particularmente con clorpirifos, hicieron todo una época de sociabilización para lograr establecer un tiempo, un periodo de adaptación, el cual ya caducó, y hoy en día pues su tolerancia es igual al límite máximo de residuos por default de 0.01, y ya obviamente con estos límites muchos cultivos tendrían que cambiar de manejo con otros productos, porque por ejemplo en banano esta molécula era ampliamente usada, ¿no? Es importante también acotar que la molécula no fue prohibida para la fruta de exportación per se, sino que se prohibió el uso de clorpirifo dentro del territorio europeo. Entonces, por ende, se establecieron límites más estrictos para la fruta de importación al territorio. Y todo esto fue por recomendación del Comité Científico de la Comunidad Europea, y cabe recalcar que el clorpirifos es una de las moléculas que tiene mayor presencia de exceso del límite máximo permitido. Siempre está por encima de los límites si consultamos la plataforma RAS. Entonces era realmente una molécula bastante controversial, de mucho interés tanto en el sector agrícola, pero también a nivel de consumidor. Buscaban que haya un control más estricto por la incidencia de esta molécula. De momento no tenemos más preguntas. Quiero agradecer a nuestras ponentes por su participación y por su excelente presentación dentro de nuestro programa. Recordarles a nuestros participantes de que los links se van a encontrar dentro de la descripción de esta presentación para que puedan tener acceso a la información. Y posteriormente estaremos iniciando la ponencia a dónde va la cadena de valor del cacao chocolate del Perú. Nuevamente mi agradecimiento con ustedes. Gracias a ustedes.
En Intertech brindamos servicios de aseguramiento, ensayos, inspección y certificación para la industria agroalimentaria, acompañándolo en todo el proceso de la cadena de suministros. Ofrecemos supervisión de carga y descarga, muestreo y análisis de productos pesqueros. Con nuestro programa PROTE contamos con tecnología que permite descartar la presencia de COVID-19, asegurando la salud de sus grupos de interés y permitiéndole el retorno seguro a sus operaciones. Hispatec, líderes en agrointeligencia. Gracias a los 35 años de experiencia y más de 170 profesionales, nuestras soluciones están presentes en más de 25 países. Cubren todo el proceso productivo, gestión de trabajadores, gestión de calidad, gestión de insumos, gestión de compras, ventas y almacenes, y mucho más, siempre con una trazabilidad total al 100%.